Bendiciones, mis hermanos, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 7. Les pido que en este momento, mis hermanos, me acompañen. Vamos a leer juntos, vamos a ponernos con mucha atención, mis hermanos, para entender el mensaje, la palabra de Dios, que cada día a nosotros nos transmite a través de las Sagradas Escrituras. Por eso, la recomendación que se nos hace todo el tiempo, mis hermanos, es que leamos la Santa Biblia, que este libro tan hermoso, que es la palabra de Dios, que nos alimenta la mente y el corazón, es muy bueno, mis hermanos, que siempre estemos atentos, estemos a la vanguardia para leer la palabra del Señor. Vamos pues en este momento a leer la palabra de Dios y la leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esto fue lo que me mostró el Señor, Yahvé. Cuando estaba brotando de nuevo el pasto, después del corte para el rey, él estaba fabricando langostas. Al ver cómo peleaban los campos, intervine y dije: por favor, Señor Yahvé, perdona, pues ¿qué será de Jacob, que es tan pequeño? Yahvé se arrepintió y me dijo: esto no va a pasar. Enseguida, el Señor me mostró otra cosa. El Señor llamaba al fuego para que secara los manantiales y marchitara los campos. Entonces exclamé: por favor, detente, Señor Yahvé, pues ¿cómo se salvará Jacob, que es tan pequeño? Yahvé se arrepintió, manifestando que no pasaría nada. Por tercera vez, el Señor me mostró otro espectáculo. Un hombre estaba de pie al lado de un muro, con un nivel de plomo en la mano. Y como Yahvé me preguntara ¿qué veía yo?, le respondí que un nivel de plomo. Entonces el Señor prosiguió: voy a ver si está desplomado o no Israel, pues ya no lo apuntalaré más. Los altos lugares sagrados de Isaac serán demolidos, los santuarios de Israel destruidos, y yo me lanzaré espada en mano contra la familia de Jeroboam. Entonces Amasías, sacerdote de Betel, le mandó este recado a Jeroboam, rey de Israel: Amós está conspirando contra ti en pleno centro de Israel. No hay que permitirle que siga hablando, pues dice que a ti te matarán a espada, y que Israel será llevado al destierro, lejos de su patria. Luego Amasías fue a decirle a Amós: sal de aquí, visionario, vete a Judá, gánate allá la vida, dándotela de profeta, pero no profetices más aquí en Betel, que es un santuario real, un templo nacional. Amós le replicó: yo no soy profeta, ni uno de los hermanos profetas. Soy cuidador de rebaños y trato los sicomoros. Yahvé es quien me sacó de detrás de las ovejas y me dijo: ve y habla de parte mía a Israel, mi pueblo. Pues bien, escucha, ¿tú qué dices? Basta de profecías contra Israel, deja de insultar a la raza de Isaac. Escucha esta palabra de Yahvé: un día tu esposa se prostituirá en plena calle, tus hijos e hijas morirán en la guerra. Los vencedores se repartirán tus bienes, tú mismo morirás en tierra extranjera, e Israel será llevado lejos de su patria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, estas profecías de Dios para el profeta Amós, él tenía que corresponderle al Señor, hablándole al pueblo de Israel. Este pueblo que estaba alejado de Dios, estaba lejano totalmente del Señor. Dios le manda a decir que por todas sus maldades, por todo lo que ellos han conspirado tanto contra Dios, van a tener que partir a otras tierras, a otros lugares que no son su tierra de Israel, por haberse comportado de la manera que se han estado portando siempre con nuestro Dios. El Señor, cuando se fijan todas las estatuas que estos hombres mandaban hacer, especialmente para que fueran adoradas, no es que Dios, mis hermanos, haya querido desterrar a esta nación. En realidad, por eso mandaba a los profetas, para que ellos les abrieran los ojos a este pueblo, un pueblo que estaba bien aferrado al pecado. Entonces, Dios les manda a decir que se comporten, cambien su modo de vivir, su modo de ser, y Él los va a perdonar. Inclusive, aunque tengan esos altares, si ellos se deshacen de ellos,
de todos esos altares que habían construido donde quiera que vivían, el Señor los iba a perdonar. Por eso les mandaba a los profetas, para que ellos cambiaran, pero no cambiaban. Entonces Dios se fijaba en ellos y les mandaba la calamidad, les mandaba las guerras, y ellos, ya cuando estaban en medio de todos estos problemas, no hallaban las puertas, no hallaban de qué manera acercarse a Dios. Sin embargo, aquí, este Amasías, fíjense bien lo que le dice al profeta Amós. Dice: y como Yahvé me preguntara qué veía, yo le respondí que un nivel de plomo. Entonces el Señor prosiguió: voy a ver si está desplomado o no Israel, pues ya no lo apuntalaré más. Los altos lugares sagrados de Isaac serán demolidos, los santuarios de Israel destruidos, y yo me lanzaré espada en mano contra la familia de Jeroboam. Este Jeroboam, mis hermanos, era el rey de Israel, y este Amasías, del cual nos habla del versículo 10 en adelante, era uno de sus sacerdotes. Entonces Amasías, sacerdote de Betel, le mandó este recado a Jeroboam, rey de Israel: Amós está conspirando contra ti en pleno centro de Israel. No hay que permitirle que siga hablando, pues dice que a ti te matarán a espada y que Israel será llevado al destierro, lejos de su patria. Fíjense bien, este hombre, este sacerdote, era sacerdote de un templo pagano. No era ni siquiera sacerdote del Dios Altísimo, de parte del cual el profeta Amós estaba hablando. Entonces este va y le dice al rey que le prohíba a Amós que siga conspirando en contra de él, que siga hablando de él. Y este Amasías y le dice a Amós que se retire de ese lugar y se vaya a Judá a profetizar allá, que se gane la vida de profeta en Judá, no en Israel. Lo dice claramente en este versículo número 12. Dice: luego Amasías fue a decirle a Amós: sal de aquí, visionario, vete a Judá, gánate allá la vida dándotela de profeta, pero no profetices más aquí en Betel, que es un santuario real, un templo nacional. Fíjense bien, un templo donde ellos adoraban a sus dioses. Hermanos, el pueblo de Israel y Judá habían sido sacados de Egipto por el Dios Altísimo, por el Dios en el que nosotros creemos. Ese es el Dios, el único que tiene el poder, el único que puede salvarnos de cualquier dificultad que nosotros tengamos. Cuando nosotros ponemos todos nuestros problemas en las manos del Señor, Él no nos defrauda, Él siempre nos ayuda. Al igual hacía con este pueblo de Israel. Siempre eran ayudados, siempre eran sacados de sus problemas. Pero ¿qué sucede cuando estos reyes, cabezas duras, estos reyes que ellos mismos incitaban al pueblo para que adoraran a los dioses extranjeros? Entonces Dios, con mucho más enojo, iba a sacarlos y desterrarlos de esa nación. Por su propia culpa, mis hermanos, porque ellos habían sido advertidos por los profetas. A este sacerdote Amasías no le convenía que Amós estuviera hablando de lo que Dios le enviaba, de lo que Dios le mandaba en visiones. No le convenía porque él se ganaba la vida allí, en ese lugar, en ese templo. Él se ganaba lo que el pueblo de Israel iba y llevaba a esos dioses. Todo lo que ellos llevaban, estos hombres se distribuían el dinero entre ellos. Entonces no le convenía que Amós estuviera profetizando de parte de Yahvé. Y yo les aseguro que hasta este hombre conocía de Yahvé, y a él no le gustaban las palabras de Amós que le estaba transmitiendo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel completo estaba escuchando las palabras de Amós, porque él se dirigía a muchas plazas, a muchos lugares donde se encontraban los dioses extranjeros, para que fueran advertidos por Dios. Sin embargo, el pueblo estaba totalmente alejado de él. No querían saber más de Dios. En su interior ellos se decían que desde que comenzaron a adorar a esos dioses falsos, a esos dioses que ellos mismos se construían con sus manos, ellos se decían entre sí que desde que se hicieron esos dioses, el porvenir de Israel estaba mucho mejor. Es una tontería. En realidad es como si yo
a esta taza de café de la que estoy bebiendo en este momento, yo le dijera que me hiciera un milagro, algo así, parecido. ¿Cómo vamos a creer nosotros eso? Como yo decirle a una botella de Coca-Cola que me haga un milagro. ¿Cómo vamos, mis hermanos, nosotros a creer esa tontería? En esto eran lo que creían estas personas, en cosas hechas de barro. A veces sacaban monos, sacaban elefantes, sacaban cosas parecidas, y a eso era a lo que adoraban. Eran animales que en vez de parecer animales parecían monstruos. ¿Cómo vamos a creer que el pueblo de Israel se iba a desviar por ese lado e iba a creer en cosas tales como esas? No se puede. ¿De qué manera? Ahora bien, nosotros, hoy en la actualidad, le damos más prioridad a cosas sin valor, a cosas que no nos sirven para nada. ¿Cuántas veces no dejamos de ir a ver a nuestro Dios, de ir y saludarle allí al templo? Él está siempre esperándonos con los brazos abiertos para que vayamos y le pidamos favores y le hablemos y le demos gracias también por lo que ha hecho en nuestra vida. El Señor ahí está siempre para ayudarnos y nunca vamos y lo visitamos. Más bien nos ponemos con nuestros teléfonos, con nuestras computadoras, con nuestros televisores, con nuestros autos, con cosas, mis hermanos, que no nos vamos a llevar el día que muramos. Esa es una tontería, que en realidad ojalá y nosotros interiorizáramos más en nuestra mente y en nuestro corazón qué es lo que Dios quiere de nosotros para que no seamos castigados por Él. Porque Dios, mis hermanos, quiere ayudarnos siempre. Está allí para ayudarnos y levantarnos y ponernos de pie de nuevo como anteriormente lo hacíamos. Porque la realidad, hermanos, que Dios quiere sacarnos de nuestros problemas, quiere sacarnos de nuestros conflictos. Al igual que lo hacía con el pueblo de Israel, Dios los quería ayudar, pero no se dejaban. Ellos preferían estar adorando a sus dioses. Y a lo mismo que, como les digo hoy en la actualidad, nos sucede a nosotros. Queremos seguir lavando nuestros autos, seguir en las computadoras, seguir en nuestros teléfonos, en los televisores, en nuestra esposa, en nuestro esposo, en lo que sea, pero mucho menos en Dios. No pensamos en Él más. Y por eso vienen los problemas, vienen los conflictos a nuestra vida. Porque Dios quiere que volvamos a Él. Dios quiere que sigamos los caminos que ya habíamos aprendido cuando nos acercamos por primera vez a Él. Mis hermanos, si queremos que Dios nos siga acompañando y nos siga guiando y nos siga llevando por el buen camino, acerquémonos siempre a Él y Él nos va a alejar de nuestros problemas. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.